Saludamos a esta hora a la señora Vicefiscal General de la Nación, Marta Mancera. Señora Vicefiscal, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo Gómez, a usted y a toda su mesa de trabajo y a los oyentes. Señora Vicefiscal, tenemos la impresión por declaraciones suyas de las últimas horas que piensa que hay una especie de conspiración para atentar contra su buen nombre y que tendría que ver con Palacio de Nariño. ¿Cómo es eso, Vicefiscal? Mire, Gustavo Gómez, esto es un tema que ya viene desde hace varios meses. Lo ha dicho el señor Fiscal General de la Nación. Lo ha dicho que desde el Palacio de Nariño se viene gestando un descrédito de la suscrita a tratar de enlodar mi buen nombre, y eso con la finalidad de no, supuestamente así lo dice uno de los artículos, que incluso dice que Marta Diana está detrás de no dejar que se designe la nueva Fiscal General de la Nación. Esto es un tema del Palacio de Nariño, es un tema del presidente de tratarme de enlodar a mí como narcotraficante cuando los narcotraficantes son otros. ¿En qué escenario, Vicefiscal, quieren acercarla a usted al ejercicio de esa actividad ilegal, el narcotráfico? Pues a deducirme a mí que yo dejé de denunciar a un servidor público que es un investigador criminalístico 2 de Buenaventura, que no es directivo de la Fiscalía General de la Nación y que de una u otra forma él tenía el deber de hacerlo, y hoy me deducen a mí una responsabilidad de omisión. Entonces, una omisión que no es mía, pero que se la van a atribuir a Marta Diana Mancera. El complot está dado no solamente desde el Palacio de Nariño, sino también con algunos medios que obviamente se prestan para estar para defender narcotraficantes. Ahora, y en este caso, pues obviamente que esos investigadores, que son personas que están afrontando hoy una investigación penal, pues por supuesto, fueron socios de 2 narcotraficantes que hoy están condenados y que en sus interrogatorios dijeron que ellos eran sus socios de narcotráfico. Vicefiscal, pues una cosa es Palacio, otra cosa son medios de comunicación, y pues yo entiendo que los colegas, cuando reciben informaciones que pueden comprobar, pues tienen que informar, y eso ha pasado en muchos escenarios alrededor de este tema de Buenaventura. ¿Esa persona de Buenaventura en algún momento tuvo alguna protección de parte suya? No, señor. Yo al investigador muy seguramente lo distingo por el hecho de que fui la directora seccional de Buga. Él fue designado, viene del DAS, fue designado en 2012 la Fiscalía, luego pasa a Buenaventura, y finalmente yo salgo de Buga, que tiene jurisdicción en Buenaventura, en el 2017. Eso es lo que sé de Francisco Martínez Ardila, de quien no he trabajado de cerca. Fui su directora seccional, pero no he tenido ninguna vinculación distinta al conocimiento que era un investigador. ¿A este investigador lo conoce usted de esa manera, o en algún momento se sentó con él y pudo oír parte de su versión de los hechos? Me está refiriendo al tema de los 2 investigadores que hoy afrontan un juicio, que es Pablo y Fabio. Pues no, señor. Ninguno. Ellos pudieron haber dicho lo que sea dentro de la información en el 2021, pero hoy, después de varios años, ellos indican que la vicefiscal tenía conocimiento y era deber de la vicefiscal. Más bien es que a través de estos 2 muchachos, que está probado por los que fueron condenados, que había un concierto para delinquir, para traficar sustancias estupefacientes, derivado hoy de la condena de 2 narcotraficantes, que son Andrés Garzón y Hernando Loaiza. Vicefiscal, en todo este asunto en el que usted sostiene que hay una especie de acuerdo para acabar con su reputación, ¿esto también hace parte de la mención de alias el médico en el caso de Ana Catalina Noguera? Sí, señor. Este desprestigio se viene gestando desde el momento en que empecé, o más bien desde mediados del año 2020, cuando empezaron a decir que alias el médico manifestó que Marta Diana
se decía que tenía alguna vinculación, situación que es mentira, Gustavo, y estos son los señalamientos que en este año quieren hacer, construir desde la Casa de Nariño, porque lo digo textualmente, lo que sucedió el 4 de octubre, tanto en el discurso del señor presidente como en la revista que manifiesta que Petro indica que yo estoy atrás de evitar que se nombre a la nueva fiscal general de la Nación, es que me están deduciendo y me están tratando de generar a mí una posición de mafioso. Gustavo, no lo soy. Tengo 30 años en el ejercicio de la investigación, transparente, trabajando y dando resultados. Pero hoy, por supuesto, están tratando de generar un ambiente muy malintencionado, preciso en la semana en la que está la acusación de el señor Nicolás Petro y por supuesto las entrevistas de las candidatas a ser fiscal general de la Nación. Entonces, el mensaje es que Marta Yané es una mafiosa y no lo soy, Gustavo. A mí me da mucha pena y siempre, y lo dije ayer, respete señor Petro, porque yo no soy ninguna mafiosa. Señora vicefiscal, ¿qué tiene que ver en todo esto la fiscal Angélica Monsalve, que recordémosle a la audiencia, es la fiscal que tiene una orden de captura vigente en Venezuela? Pues mire, periodista, el tema es muy sencillo. Quien presenta la denuncia del tercero es Angélica Monsalve. Ella la presenta ante la Corte, se equivoca, porque pues jurídicamente no es viable que sea la Corte. Por supuesto que llega a la Fiscalía y Angélica lo que hace es testigo de referencia de lo que le dicen dos investigadores que fueron los que, junto con los condenados, traficaron sustancias estupefacientes, para decir que yo omití. Perdónme, y le dije ayer a la señora Angélica Monsalve que no conoce las reglas procesales internas de la Fiscalía mediante la resolución que ordena que el agente encubierto sea el que denuncie, no soy yo. Entonces, dígame, ¿cómo voy a decir yo que no es una situación orquestada cuando las personas alrededor de esta denuncia son las que están tratando de construirme a mí que yo soy una mafiosa y protejo narcotraficantes? Yo no los protejo. El que los protege son otros. Yo no fui la que pedí las órdenes, la suspensión de órdenes de captura de los 16 narcotraficantes de dos estructuras criminales como Clan Golfo y Conquistadores de la Sierra. Perdóneme, pero yo creo que aquí sí tienen que ser claros en que la protección de narcotraficantes no es de la suscrita, sino es de otras personas. Vicefiscal, vuelve y queda sobre la mesa un episodio que ha llamado la atención de la gente y es ese contrapunteo tan bravo entre la Fiscalía en conjunto con la fiscal Angélica Monsalve. ¿En qué va ese rifirrafe que ahora pues entra también a la escena con las declaraciones que usted hace, las denuncias que hace, vicefiscal? Yo, Gustavo, no puedo referirme concretamente a la situación jurídica ni del caso concreto de la señora Monsalve, porque pues entenderá que la autonomía y la independencia de los fiscales se centra siempre con la consecución de elementos materiales probatorios. Yo creo que es que la gente no está entendiendo que uno toma decisiones en Colombia son con elementos probatorios. Esto es un tema de los que no me puedo referir, pero definitivamente el servidor público tiene que afrontar cualquier circunstancia que se presente y debe responder conforme a las reglas del debido proceso. Yo no puedo decir nada más frente al tema. Lo que sí me puedo referir es que ella, de testigo de referencia, se presenta la denuncia contra la suscrita y es una de las personas que más ha estado incidiendo en todos los escenarios para decir que yo soy una mafiosa. Perdóneme, respéteme, yo no tengo ninguna situación de protección de ningún narcotraficante ni de ninguna persona que infrinja la ley. Aún más, Gustavo. Ustedes saben perfectamente que a mí me ha tocado durante 30 años, no tan fácil, no trabajé en Bogotá, trabajé en las zonas más complicadas. Y en esas zonas también enfrentando el narcotráfico, enfrentando las extintas estructuras de las AUC, a sicarios. Y jamás
he hecho otra cosa que no sea aplicar la ley como fiscal o como directiva. Señora vicefiscal Marta Mancera, hay algo aquí que me llama profundamente la atención. Al hablar usted de esta conspiración, de este asunto en el sentido de enlodar su buen nombre, comenzamos hablando del presidente Petro y de Palacio y terminamos hablando de Angélica Monsalve. ¿Son los dos al tiempo o los dos por separado tratando de llegar al mismo resultado desde su punto de vista? Digo, ¿por qué he mencionado los dos en esto? Mire, los dos los voy a mencionar y los mencioné ¿por qué? Porque esto viene desde hace, digamos, el 4 de octubre. Primero, el señor fiscal general ha venido y lo ha venido diciendo en los escenarios. Se está generando una estrategia para volverme a mí una mafiosa, situación que no es cierta. Y para eso usan ¿qué? Toda clase de artiñuelas, como por ejemplo la de los dos investigadores, Pablo y Fabio, que hoy afrontan un juicio por narcotráfico, ¿no? Y que sus testigos ya están siendo condenados. Entonces aquí la pregunta es, ¿a quién están defendiendo? Primer punto. Segundo, ¿y de dónde? Entonces uno dice, ¿por qué estoy categóricamente diciendo que esto es un complot desde Casa de Nariño? Pues primero, porque el 4 de octubre el señor presidente en un discurso manifiesta que hay personas atrás, que eso no es el fiscal general de la nación, que él sabe que ya quiénes son los que estamos supuestamente atrás de esa estrategia para que no se designe la nueva fiscal general de la nación. Y el 4, en un medio escrito, dice Petro o el presidente Gustavo Petro dice que la vicefiscal Marta Yanet Mancera está atrás. Entonces uno dice, después de eso se viene una señora, Angélica Monsalve, a denunciar unos hechos de los cuales ocurrieron en el 21 y que hoy me quieren deducir a mí la omisión supuesta de no haber investigado a un servidor por narcotráfico. Y la gran pregunta que yo hago es, ¿y quién tenía el deber de denunciarlo? Pues los investigadores, pero la estrategia está en que hay que poner en la palestra pública a Marta Yanet Mancera como una protectora de narcotraficantes. Y Gustavo, eso no es así. Y que me respeten, porque yo no ejercí mi función 30 años para que me digan hoy que soy una mafiosa. Eso viene y siempre y lo seguiré sosteniendo. Es que no lo digo yo, Gustavo. Ahí están los medios de comunicación que expusieron el discurso del presidente y al más o menos 3 o 4 horas después la revista de comunicaciones decide decir no, recibe la información de Palacio y Petro dice que Marta Yanet Mancera está atrás. No, Gustavo, yo no soy la persona que me quiero quedar, ni mucho menos. También respeto a la honorable Corte Suprema, que es la que debe designar. Y por supuesto, en los tiempos en los que ella decida hacerlo, pero no me pueden deducir ni me pueden a mí en esta fracción en la que se está decidiendo esa gran responsabilidad que tiene la Corte, es que Marta Yanet es una mafiosa. No, señores, respete. Señora vicefiscal, ¿usted cree que esto que le estaría pasando sucede porque podría demorarse la Corte en elegir fiscal y al terminar el periodo del fiscal Barbosa quedaría usted como fiscal encargada, pero fiscal al fin y al cabo? Señor periodista, mire, recuerde que estamos en noviembre. Sí, señora. Falta diciembre, unos días, falta enero y falta hasta que el señor fiscal general se le termine su periodo. Perdóneme, esto es un tema que yo ni siquiera me debo pronunciar porque el respeto para la Corte Suprema es que tome sus decisiones que deba tomar tranquilamente, pero no poniéndome a mí en el escenario de que yo soy una mafiosa. Ni que mis actos que he hecho como dentro de mi función de vicefiscal son actos corruptos. No, señores, hágame el favor, y la ley está para la aplicación, y si a uno le deduce una responsabilidad que sea soportada sobre pruebas y no sobre señalamientos tendenciosos. Cuando un funcionario como usted revela que tiene la seguridad que desde Palacio se está haciendo llegar a terceros información que la compromete y que la injuria o la calumnia, ¿hay alguna acción legal que se pueda interponer aquí en Colombia o no?
Mire, Gustavo, muy seguramente van a decir denuncia al. No, yo no estoy en esa tónica ni de denuncias ni va ni bien, porque esto lo han hecho público y por eso decidí también hacerlo público. Yo no soy ninguna mafiosa. Aquí las situaciones son muy claras. El 4 de octubre él salió en un discurso y a las horas una revista dice que Gustavo Petro dice que la que está por atrás de todo esto es Marta Yanina Mancera, vicefiscal. Eso no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando, Gustavo. Y este es un tema que, por supuesto, para el ejercicio de 30 años, pues tiene que ser un ejercicio que es un ejercicio transparente. Me ha tocado muy difícil durante estos 30 años enfrentar estructuras, para ahora también enfrentar a un presidente que dice que yo tengo la capacidad de influir. Por Dios, yo soy técnica, yo no tengo capacidad solamente para aplicar la ley. Vicefiscal, pero precisamente como está de por medio su buen nombre y su trayectoria profesional en lo que hace de 30 años, ¿no ha pensado, por ejemplo, solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mire, yo frente a eso sí tengo una gran preocupación. Quien me puso la lápiz encima fue precisamente el presidente de la República al postear todas las situaciones en las cuales indican sin sustento jurídico y sin pruebas que yo estoy favoreciendo a tal o cual persona, sin dar ni siquiera. Un presidente cuando postea cualquier información debe ser respetuosa y debe ser una información que haya logrado establecer como meridianamente cierta. Esto que ha generado odios en Colombia, uno ve cada uno de los comentarios que hace, y la situación de riesgo para mi familia y para mí es muy alta. Y esto es un tema que desde el Palacio de Nariño lo están haciendo. Entonces, la gran pregunta que yo me hago es, fuera de decirle al presidente pare, no más seguimientos, no más hostigamiento hacia la suscrita, no más elaboración de situaciones de que yo soy una mafiosa, fuera de eso, sí decirle que en sus manos está la responsabilidad y la seguridad de mi familia y mío. Ahora, con relación a las medidas cautelares, muy seguramente después de haber dado la entrevista en el medio ayer con ustedes y por supuesto en las demás emisoras, muy seguramente voy a tener que solicitar a los organismos internacionales que revisen mi situación de riesgo en medidas cautelares, por supuesto, Gustavo. Y lo otro es que recuerden, yo como vicefiscal salgo y no tengo seguridad. Acuérdense que los vicefiscales generales no tienen seguridad. Yo me pregunto, ¿quién va a responder por la vida mía y de mi familia? Señora vicefiscal, ¿usted ha hecho algún intento de hablar con el doctor Carlos Ramón, con Laura Sarabia, con algún ministro, con alguna persona en Palacio? Mire, esto es un tema, Gustavo, que por supuesto yo he buscado todos los escenarios. Además, el señor fiscal general de la Nación es quien en su momento ha estado, pues obviamente, en las reuniones con el presidente, donde pues se ha tocado varios temas, entre esos pues el tema de la suscrita. Pero es el señor fiscal general de la Nación el que viene también diciéndolo. Desde hace varias semanas hay un complot para volver a la vicefiscal mafiosa solo y exclusivamente porque es una estrategia para enlodar el buen nombre de la vicefiscal general de la Nación. Y esto es un tema que por supuesto siempre estaré abierta para conversar, pero esta situación ya es intolerable porque a vez que voy a hacerle para recordarle dos situaciones. La primera, cuando se presenta en el mes de mayo que nosotros protegemos a los del Clan Golfo, nos deducen de 2010 unos homicidios de los cuales, perdóneme, ni el señor fiscal general de la Nación era fiscal general ni la suscrita vicefiscal, pero lo retrotraen en el tiempo y dice que somos responsables. Y esto lo postea el presidente de la República y comienzan todas las manifestaciones de alarma y de odios en las redes sociales. Y la pregunta es, ¿y yo cómo quedé en la situación? Una protectora del Clan Golfo, perdóneme, yo no pedí las 11 órdenes de captura del Clan Golfo para que se las suspendieran, dentro de las cuales estaban extraditables. ¿Por qué? Por narcotráfico. Entonces yo soy la que estoy protegiendo.
Primer punto. Segundo punto. Luego viene el tema de las incautaciones de narcotráfico que empiezan a descender. Salimos en unidad con el señor fiscal general para que por favor continuaran con la estrategia que se venía de identificar a los dueños de la línea de narcotráfico en salida del país. Eso se perdió. Hoy solamente incautamos, pero no hay líneas investigativas estratégicas que podamos establecer responsabilidades penales ante los jueces, no a la opinión pública que este cargamento es de. No, para la Fiscalía es condenas frente a un señor juez al que le llevo las pruebas. Y 3, el 4 de octubre se pasa lo que ya les comenté y hace una semana Angélica Monsalve se presenta ante la Corte Suprema y me denuncia de testigo de referencia de lo que dijeron 2 investigadores, de los cuales fueron mencionados por 2 narcotraficantes condenados, que ellos tenían la modalidad de agencia encubierta para traficar sustancias estupefacientes en Colombia. Eso es delicado, pero me lo deducen a mí, que dicen que en esa información yo dejé de investigar a Francisco Martínez Ardila. Cuando esa información, el deber legal no es mío, sino de los investigadores que tienen agencia encubierta. En conclusión, Gustavo, después de toda esta reflexión, dígame si no hay un complot para decir que la vicefiscal general de la Nación es una mafiosa y que eso es un problema y que eso es indigno. No, yo estoy también defendiendo una institución y defendiendo una gestión del fiscal general de la Nación. Yo no soy ninguna mafiosa. Y por eso dije ayer, pare, señor presidente, que yo no soy mafioso. Señora vicefiscal, muchas gracias por sus palabras aquí en Caracol Radio y por supuesto nos son de enorme utilidad para entender todo lo que está sucediendo. Buen día para usted, vicefiscal. Mil gracias, Gustavo, y a todos los oyentes de tu emisora.